Hola, ¿qué tal? Resolveremos un problema de mecánica de fluidos, específicamente el problema 4.67 del autor Fox. Un tanque grande de altura h igual a 1 metro y diámetro d mayúscula igual a 0.75 metros es atado a un carro como se muestra. El agua sale del tanque a través de una boquilla de diámetro d minúscula igual a 15 milímetros. La velocidad con la que sale el líquido del tanque es aproximadamente v igual a raíz de 2 veces la gravedad por y, donde y es la altura de la boquilla a la superficie libre. Determine la tensión de la cuerda cuando y es igual a 0.9 metros. En este caso nos brindan lo que vendría siendo el dibujo del problema. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es un volumen de control, de tal forma que este volumen de control tome en cuenta la tensión que se va a formar en la cuerda. Esto debido a que nos están pidiendo determinar tal tensión. Además de ello, tenemos que poner un sistema coordenado para poder así conocer la dirección en la que va a ir la tensión y además de ello, lo que vendría siendo la dirección con la que sale el fluido, en este caso de la boquilla. Y también como un paso importante, como vamos a trabajar con la ecuación de conservación de momento lineal, tenemos que considerar en este caso la dirección de la gravedad. Consideraciones. El momento lineal es cero, es decir, la velocidad va a ser igual a cero. ¿Por qué pasa esto? Debido a que al momento en el que la velocidad de la boquilla sale, esta va a hacer que el carrito se impulse hacia atrás. Sin embargo, tenemos una cuerda que está atada a una pared. Entonces la velocidad del volumen de control va a ser igual a cero porque no va a permitir que el carro se mueva hacia la izquierda. Por lo tanto, el momento es igual a la velocidad por la masa, pero como la velocidad va a ser igual a cero, entonces el momento es cero. Número 2. El flujo incompresible. Esto establece que la densidad es constante. Esto debido a que el problema nos está indicando que es agua. Consideración número 3. No hay fuerzas de fricción. Como no nos dan indicio de que se genere una fricción, entonces podemos despreciarlo. No hay fuerzas de cuerpo en X. Las fuerzas de cuerpo se generan debido a la gravedad. Y como nosotros ya establecimos un sistema coordenado, que en este caso X va a ir en el lado derecho y Y va a ir en este caso en la parte vertical, entonces como la dirección de la gravedad va a ir hacia abajo, no actuarías en el eje X. Por lo tanto, no generaría fuerzas de cuerpo en esa dirección. No hay fuerzas de presión. Esto se debe a que la presión en todos lados va a ser constante. Y como último punto, tendríamos una fuerza externa, que en este caso va a ser la tensión que se va a formar en la cuerda. Entonces pasamos a nuestras ecuaciones de gobierno. Estas ecuaciones de gobierno va a ser la conservación del momento lineal y la conservación de la masa. Para la ecuación del momento lineal, como en este caso la dirección en donde actúa la tensión va a ser a lo largo del eje X, tenemos que resolver esa ecuación en esa dirección. Entonces tenemos que las fuerzas de superficie en X más las fuerzas de cuerpo en X es igual a la integral del volumen de control de la velocidad por la densidad por el diferencial de volumen, más la integral de la superficie de control de la velocidad por la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área. En este caso, las fuerzas de cuerpo serían 0 debido a que la consideración número 4 no hay fuerzas de cuerpo en X. Las fuerzas de superficie se producen por tres fuerzas: fricción, presión y fuerzas externas. Como nosotros acabamos de establecer que no hay fuerzas de fricción y tampoco hay de presión, por lo tanto estos serían cero. Pero sí tenemos una fuerza externa, que es la que se genera en la cuerda, por lo tanto tenemos que tomarlo en cuenta. Y solamente nos vendría quedando que dentro de esa ecuación vendría siendo las fuerzas de superficie en X y la integral de la superficie de control. En este caso hice un pequeño diagrama para poder demostrar que en este caso la tensión iría a lo largo del eje X. Esto porque nuestro sistema coordenado lo establecimos de esta forma. Entonces, como solamente tenemos la tensión, tendríamos que la tensión vendría siendo igual
a la integral de la superficie de control. Por la consideración número 2, que es un flujo incompresible, la densidad es constante. Por lo tanto, esta densidad la podemos sacar de la integral y solamente nos quedaría la integral en la sección 1, que esta sección 1 vendría siendo la salida que es de la boquilla. Tenemos que la integral de la sección 1 por la velocidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área. Como u y el vector velocidad van en la misma dirección, tenemos que el vector velocidad va a estar al cuadrado. Entonces nos quedaría la tensión es igual a la densidad de la integral en la sección 1 por el vector velocidad al cuadrado por el vector diferencial, por el vector del diferencial de área, perdón. Realizando producto punto, es decir, el vector velocidad punto por el vector diferencial de área, este vendría siendo positivo y luego sus magnitudes, es decir, la velocidad 1 por el área 1. Y aquí hago un pequeño diagrama para especificar que el vector área siempre va hacia afuera de la superficie. Y en este caso, la velocidad también va afuera de la superficie. Una manera más generalizada de establecer esto es que las entradas son negativas y las salidas son positivas. Es por ello que aquí tenemos un signo positivo a pesar de que no lo ponemos. Y además de ello, como nos piden determinarlo en un cierto punto, es decir, cuando y es igual a 0.9 y además de ello no nos dan un perfil de velocidad, que se forme un perfil de velocidad en esa boquilla, podemos sacar en este caso la velocidad fuera de la integral debido a que es uniforme. Entonces nos quedaría que la tensión es igual a la densidad por la velocidad al cuadrado por la integral de la sección 1 por el diferencial de área. Al integral el diferencial de área nos va a dar el área total, por lo cual nos quedaría que la tensión es igual a la densidad por la velocidad al cuadrado por el área. Como en el enunciado nos establece que la velocidad es igual a la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por y, esta la sustituimos aquí, de tal forma que a nosotros elevar al cuadrado una raíz se van a eliminar, por lo cual solamente nos quedaría esta expresión de aquí. Recordando que el área es un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado. Entonces, como este término se eliminó, es decir, la raíz, entonces nos quedaría que la densidad por 2 veces la gravedad y pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, podemos simplificar esta expresión. ¿Por qué? Porque tenemos un 2 y un 4. Entonces, al simplificar esto, nos va a quedar que es pi por la gravedad, perdón, pi por la densidad por la gravedad y por d al cuadrado sobre 2. En este caso nos están estableciendo que el diámetro de la boquilla es de 15 milímetros. Para nosotros poder sustituir estos valores en la ecuación que obtuvimos, tenemos que pasarlas a metros. Entonces tenemos que 15 milímetros es igual a 0.015 metros. Conocemos todos los valores, sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad vendría siendo igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos que la tensión sería igual a pi por 1000 por 9.81 por 0.9, que en este caso es la altura a la que nos está pidiendo cuando se forma esa tensión, por 0.015 metros, nada más que aquí me faltó ponerlo al cuadrado. Y esto sobre 2. Al resolver todo ello nos da que la tensión es igual a 3.12 newtons.